Bienvenidos a ETSI, Education Science. En 1843 ingresó al monasterio de Brünn. En 1846 se ordenó sacerdote y toda su vida trabajó estudiando cruzamientos e hibridación de plantas, especialmente guisantes, también conocidos como alberjas o arvejas, en la huerta del monasterio. En 1865, él presentó sus descubrimientos ante la Sociedad de Historia Natural de Brünn, que pasaron inadvertidos en ese tiempo, y falleció en 1884 en la misma ciudad. Sin embargo, a principios del siglo XX, sus experimentos fueron redescubiertos, repetidos, y se comprobó sus proporciones matemáticas, todo el análisis cuantitativo de los datos que él registró. Entonces, Gregor Mendel siguió un método experimental. Este método experimental que él siguió básicamente en la planta del guisante consistió en 4 pasos. Primero, seleccionó los caracteres. Luego, empleó líneas puras. Cuando hablamos de líneas puras, nos referimos a individuos homocigotos. Y luego estudió la descendencia a lo largo de varias generaciones. Por eso, como habíamos visto en el video anterior, cuando hablamos de genética mendeliana, nos referimos básicamente al estudio de los cruzamientos y la evaluación de la descendencia a lo largo de varias generaciones. Y finalmente, registró todos los datos y los analizó cuantitativamente. Los caracteres analizados por Mendel en los guisantes fueron 7. El tamaño del tallo, siendo dominante el alto y recesivo el corto. La posición de la flor, siendo dominante la posición axial y recesiva la terminal. El color de la flor, siendo dominante el color púrpura o morado y recesivo el blanco. El color de la vaina, siendo dominante el verde y recesivo el amarillo. La forma de la vaina, siendo dominante la hinchada o inflada y recesiva la constreñida. Y en cuanto a las semillas, el color amarillo dominante sobre el verde y la textura lisa dominante sobre la rugosa. Pues bien, aquí tenemos el ejemplo de su método experimental. Tenemos la generación parental, individuos homocigotos, es decir, de raza pura. En el caso, aquellos que presenten la flor púrpura serán homocigotos dominantes y los que presenten la flor blanca, homocigotos recesivos. A las flores blancas se les quitaron los estambres y se colocó polen de las flores púrpuras en estas flores blancas, observando la primera generación filial, F1, o sea, los hijos del cruce de la generación parental. Todos, el 100%, presentaron flor púrpura. Luego, él autofecundó estos híbridos. Recuerden ustedes que del cruce de un individuo homocigoto dominante y un homocigoto recesivo tenemos un heterocigoto. El 100% fue heterocigoto, presentó fenotípicamente la característica dominante. Luego autofecundó estos híbridos y obtuvo la segunda generación filial, o sea, la F2. Observó que un 75% de las plantas presentaba flor púrpura y un 25% flor blanca. Él determinó que cada alternativa de un carácter debe estar determinada por un factor hereditario o elemento. Ahora empecemos a hablar sobre los grupos de experimentos de Mendel. Empecemos con el primero, que fue el cruce de líneas puras para un solo carácter. Para fines del ejemplo, trabajaremos con el color de la semilla. Recuerden que
la dominante es la amarilla y la recesiva la coloración verde. Entonces, ¿qué hizo Mendel? Él cruzó una semilla amarilla con una semilla verde y observó que los hijos, la generación F1, todos presentaban la coloración amarilla. Si tenemos un individuo homocigoto dominante, todos los gametos portarán el alelo dominante. En el individuo homocigoto recesivo, todos los gametos portarán el alelo recesivo. Por lo tanto, los embriones que se formen de la fecundación de los gametos serán todos heterocigotos o híbridos. El segundo grupo de experimentos consistió en la autofecundación de los híbridos, es decir, tomó individuos de la F1, ambos heterocigotos, y los cruzó. Como son individuos heterocigotos, el 50% de los gametos portará el alelo dominante y el 50% el alelo recesivo. Por lo tanto, en la F2, dependiendo del cruce de los gametos en la fecundación, pues obtendremos individuos que presenten el genotipo homocigoto dominante, individuos que presenten el genotipo heterocigoto e individuos que presenten el genotipo homocigoto recesivo. Por lo tanto, Mendel escribió que cada carácter está determinado por dos factores hereditarios, cada uno proveniente de un progenitor. Él también notó que el carácter recesivo aparecía en esta F2. Este carácter recesivo, el color verde, en el caso de la semilla, lo observamos en la generación parental, puesto que en la generación parental se cruzaron individuos homocigotos, homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Pero en los hijos de esa generación parental en la F1 no observábamos el carácter recesivo, sino todos presentaban el carácter dominante, o sea, la coloración amarilla. Sin embargo, al cruzar esta F1, como son heterocigotos y portan el alelo recesivo, si se fecundan dos gametos que portan el alelo recesivo, pues tendremos individuos homocigotos recesivos. Aquí podemos observar que las proporciones genotípicas son 25% homocigoto dominante, 50% heterocigoto y 25% homocigoto recesivo, a diferencia que del primer experimento donde observábamos 100% híbridos. Y las proporciones fenotípicas serían 75% semillas amarillas y un 25% semillas verdes. El tercer grupo de experimentos consistió en la autofecundación de los dihíbridos, es decir, él trabajó con semillas que portaban dos características. Siguiendo con el ejemplo de las semillas, pues vamos a evaluar el color y la textura. Entonces, sabiendo que las semillas de color amarillo son dominantes sobre las verdes y la textura lisa es dominante sobre la rugosa, pues él cruzó semillas lisas amarillas con semillas verdes rugosas. Toda la F1 fue heterocigota, es decir, híbridos. Pero los híbridos siempre expresan la característica dominante. Por eso es que todas las semillas salieron amarillas lisas. Sin embargo, el experimento no quedó ahí. Autofecundó los dihíbridos, es decir, cruzó dos individuos dihíbridos de la F1. Así, él obtuvo toda una F2 con distintos
genotipos y distintas proporciones. Él observó que habían semillas amarillas, lisas, pero también habían semillas amarillas rugosas. Igual habían amarillas, verdes, lisas y semillas verdes rugosas. Entonces, él concluyó que cada carácter se hereda de manera independiente de los demás y puede combinarse con los otros, originando nuevas combinaciones de caracteres que no estaban presentes en la generación filial. Exactamente. Recuerden ustedes que la generación filial, la F1, consistían todos de organismos, en este caso, semillas lisas amarillas. Sin embargo, en los hijos, o sea, en la F2, en la segunda generación filial, observábamos combinaciones entre estas 4 características, es decir, semillas lisas amarillas, pero también lisas verdes, y semillas amarillas rugosas y también verdes rugosas. Gracias por visitar Etsy Education Science.